¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La verdad es que no sé si usted nos está viendo en la mañana, al mediodía o en la tarde o la tarde-noche. Pero lo importante es que se suma a lo que es este programa de Infogate que por 5 años le va acompañando semana a semana. Las cartas sobre la mesa. Un programa de información, de análisis respecto a lo que pasa a nivel mundial, regional y por supuesto también nacional. En consecuencia, yo diría que nosotros felices de poder acompañarlos. Son 5 años, semana a semana. Porque es harto programa. Ahí por ahí en algún minuto le vamos a pedir a nuestro super editor que haga una, digamos, y no sé, pues, una muestra de lo que fueron los primeros programas a cómo estamos hoy día. Pero este programa usted lo ve por Mundo TV en la actualidad, con otras plataformas de cable en otras regiones. Mundo TV está desde Valparaíso a Yanquihue, está también en estas plataformas de cable como Telecauquena, Ñublevisión, Radio Nunguien en Concepción, en la región del Biobío y por supuesto en nuestras redes sociales. Y no olvide que si usted quiere hacer alguna inversión, alguna cosa que digamos, le permita ir pasando la incertidumbre, aunque sea poca plata, es decir, cuando uno habla de inversión no se requiere que tenga eh, miles de millones o cientos de millones o decenas de millones. Simplemente puede tener el foco, la orientación, digamos, y la disposición. Y eso yo recomiendo que vaya a Joyería Aurus, no solamente para comprar joyas, si usted prefiere, sino que para comprar estas varitas de oro que usted pues, la va guardando y el oro se va capitalizando sin que lo tenga en el banco ni cosa parecida. Incluso puede hacerlo, puede regalar una barrita o un par de barritas de oro, que siguió a sus familiares, a sus nietos, a sus hijos, pero eso claramente le va a permitir ir capitalizando y poder enfrentar bien estas épocas de inflación y de crisis económica a nivel global. Entonces, joyería Aurus, digamos, una alternativa adecuada. Sin lugar a dudas, usted, a lo mejor si es futbolero o futbolera, está preocupada de Qatar. Ya sabemos que Arabia Saudita quedó fuera, sabemos que Argentina sigue en pelea, sabemos que Brasil sigue en pelea, y estamos conociendo más de Qatar, un país pequeño, al dentro de Medio Oriente, un país al que es musulmán, que tiene una interpretación muy particular del Corán. Bueno, usted va a seguir viendo todo eso, ya la próxima semana nos vamos, cuando estemos ya en las finales vamos a conversar sobre el Mundial. Pero hoy día creo que es importante, digamos, pasar revista a varias cosas que están pasando. Empecemos del mundo, de lo macro, para llegar a Chile finalmente. La primera cosa es el impacto que ha tenido las protestas en China y contra el gobierno de Xi Jinping por su política de COVID-0. La política de COVID-0 de China se basa específicamente en que frente a cualquier brote de COVID, la ciudad se cierra, se confina completamente. Esto tiene relación con el hecho de que China no ha podido completar las vacunas en cada una de las etapas, particularmente en las personas mayores. En consecuencia, la política que China ha seguido es COVID-0. Hay un foco, se cierra la ciudad. Ahora, cuando decimos que se cierra la ciudad, es que la gente se queda en la casa, es decir, cierran las industrias, las empresas, los restaurantes, los puertos, todo eso cierra. Y eso ha generado ya impactos importantes. Cuando se confinó Shanghái hace un par de meses atrás, eso tuvo un impacto en la logística mundial que dejó sin abastecimiento tanto de alimentos, tecnología y muchos otros bienes durables y no durables a parte importante del mundo. Entonces, el tema de que la gente no trabaja, digamos, a raíz del confinamiento, genera obviamente un impacto. Y en esta oportunidad, en varias ciudades, en al menos tres, han habido protestas contra el gobierno de Xi Jinping. Como le informo, como le comento, que China es un país comunista marxista declarado por ellos. El Partido Comunista en China tiene 90 millones de militantes aproximadamente. 90 millones. El país tiene 1.400 millones, eso quiere decir que menos del 10% de la población pertenece al Partido Comunista. Y el hecho de que estas protestas, digamos, estén hoy día en las calles, definitivamente dan cuenta de un problema mayor que ya Jinping estaba previendo en el Congreso del Partido Comunista realizado en el mes de octubre, y que tiene que ver con los problemas futuros. Y por esa razón China ha desplegado un concepto de seguridad nacional bastante, yo diría, bastante, digamos, bastante amplio y bastante profundo en términos de controlar todo, desde lo macro hasta lo municipal, para decirlo de esa forma, con oficinas encargadas de la seguridad nacional en cada uno de los niveles, y donde eso va a ser lo que va a guiar incluso la política exterior de Chile. Entonces, en esa perspectiva,
Digamos, el hecho de que hayan protestas dan paso a que algo está sucediendo al interior de China. Las dos razones más importantes a considerar es que dado el proceso de industrialización que ha tenido este país, todo lo que es el traslado desde el campo a la ciudad, todo lo que es la migración campo-ciudad, cada vez que hay proceso de industrialización, estaría llevando a que haya una mayor presión en las ciudades por trabajo, por calidad de vida, digamos, y por buenos ingresos, obviamente. Vamos, por lo tanto, esta migración campo-ciudad, digamos, sería uno de los factores. Pero al lado de ello está que en esta migración campo-ciudad, más la industrialización, se va configurando una clase media que no necesariamente está con el Partido Comunista, está en China, vive en China, obedece al gobierno, por supuesto, pero no quiere ser sometido a estos confinamientos. Entonces, las protestas dan paso para poder establecer qué tan fuerte, digamos, está el gobierno de China y de qué manera va a poder enfrentar. Hoy día, cuando estamos grabando esto, el día jueves, lo recuerdo, ya había cedido a la presión de esta protesta del gobierno y había dado ya señales de flexibilidad en el manejo del control social que estaba ejerciendo el gobierno de China sobre todo, sobre todo la población que estaba protestando. Por lo tanto, el tema de China es relevante. Si seguimos con China, pero ahora en otra dimensión, China hoy día está sufriendo, yo diría, eh, las sanciones de un Estados Unidos que ha ido aumentando en forma permanente y profundizando las sanciones contra China, a tal punto que actualmente Estados Unidos ha prohibido que toda la tecnología que esté asociada a vigilancia o seguridad, ya vale decir, vamos, cámaras de vigilancia, computadores, sistemas de vigilancia con tecnología, digamos, de la marca ZTE y Huawei, en definitiva se dejen de utilizar y se dejen de usar eso por sospechas o un riesgo evidente, según lo declara Estados Unidos, a que los datos que recogen esa tecnología se van directamente a China. Eso significa que a nivel mundial, todas aquellas empresas estadounidenses o aquellas entidades vinculadas a Estados Unidos van a dejar de usar tecnología china como su componente, lo cual significa un cambio, volver a tecnología estadounidense, pero significa restar de mercado porque eso va a ser exigible a todos los aliados de Estados Unidos. Entonces, acá la confrontación entre China y Estados Unidos se mantiene, sigue vigente y va siendo cada vez mucho más intensa lo que uno puede pensar. Y uno debiera pensar de que ya antes del 1 de enero, antes del 21 de enero en realidad, van a haber otras sanciones. ¿Por qué le digo esto? Porque a mediados de enero asume, digamos, el Partido Republicano a cargo de la Cámara de Representantes. En consecuencia, los temas de política exterior que deben pasar por la Cámara de Representantes los va a hacer ahora Biden, donde todavía tiene el control de todo eso. Y posteriormente, digamos, lo va a manejar el Partido Republicano. Entonces, ahí va a haber un pequeño cambio, una pequeña inflexión, donde hoy día lo que necesita efectivamente, digamos, Estados Unidos es poder avanzar en lo que es el control, ¿no es cierto?, o la neutralización de la amenaza y riesgo de China. Y esto nos lleva a cómo está enfrentando también el tema de Ucrania. En el día de ayer, el miércoles, terminó una reunión de la OTAN donde se sumó Finlandia y Suecia, y donde hubo un acuerdo también con el apoyo de Estados Unidos de entregarle armamento, sistemas de armas de defensa de mejor y mayor tecnología a Ucrania, lo cual significa que el término de análisis es que si bien es cierto la OTAN no está presencialmente con recursos humanos, con soldados en Ucrania, está con toda su tecnología. Por lo tanto, el involucramiento de OTAN en la guerra es evidente. Pero si se le empieza a pasar más y más tecnología, uno puede sacar tres conclusiones importantes. Primero, Estados Unidos está llevando a cabo una estrategia de sometimiento sobre Rusia a través de una mayor capacidad tecnológica que se entrega a Ucrania. Digamos, segundo, está haciendo lo mismo con China. ¿Ya? Y tercero, la conclusión evidente es que Estados Unidos está haciendo un campo de batalla las relaciones económicas, financieras y tecnológicas como un elemento para someter a Rusia y someter justamente también a China. Entre medio, digamos, está el Indo-Pacífico, que lo está propiciando y lo está impulsando Estados Unidos, y entre medio está la versión china de su debilitamiento en un sistema donde ha recibido al canciller alemán, ha recibido una delegación de la Unión Europea,
y donde se le están colocando nuevas condiciones a China. Tanto Europa ha ido a colocar condiciones, es decir, nadie se niega a la relación con China, pero han ido a colocar condiciones que aseguren el abastecimiento, la no interrupción de la red de suministro y también un resguardo de digamos, de la cadena logística. La cadena de suministro tiene que ver con desde el diseño de una pieza hasta la venta a un cliente. Si todo eso es la cadena de suministro. La cadena logística tiene que ver con el embarque de una pieza hasta llegada, ¿no es cierto?, a su punto final. Entonces, son dos conceptos que son distintos y donde la cadena de suministro es donde está el foco de Estados Unidos, esa cadena de suministro es donde está el foco también de Europa, pero particularmente también con la cadena logística para asegurar el transporte. Como sea, todos esos elementos hoy día están sobre la mesa con el caso de Ucrania, con lo que puede ser el riesgo de una guerra nuclear donde Polonia insiste en todo ello. Polonia está preocupada, la OTAN también está preocupada respecto a Polonia, que podría tomar alguna acción unilateral, y eso es lo que se quiere en la práctica, digamos, manejar adecuadamente. Entonces yo creo que tenemos elementos que van a ser relevantes. Probablemente usted este fin de semana va a leer acerca de los crímenes de guerra de Putin, que es un tema que va a quedar para después, Rusia se niega a ir a hacer un tribunal para que lo juzguen por crímenes de guerra. Eso va a estar en la agenda sí o sí. ¿Cuáles son las opciones que hoy día hay para la solución de la guerra de Ucrania? La primera es que es la que está proponiendo la OTAN y Estados Unidos, es que Rusia se retire completamente de todos los territorios ocupados, incluyendo Crimea, que se reconozca la soberanía plena digamos, de Ucrania, y se le deje a Ucrania ya el ingreso formal a lo que sería la Unión Europea y eventualmente a la OTAN. Es decir, una derrota plena para Rusia y de eso es lo que está pidiendo justamente Estados Unidos y la Unión Europea u Occidente. Entonces ahí tenemos, yo creo, una primera parte. Lo que quiere Rusia, o lo que le gustaría a Rusia eventualmente, y ahí tiene el apoyo de China e India incluso, es que haya un alto al fuego, una suerte de armisticio, algo así como lo que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde siguen en guerra, digamos, formalmente, pero hay un armisticio donde significa simplemente un alto al fuego. Y en ese alto al fuego, lo que Rusia estaría dispuesta a aceptar es que, que Rusia mantenga el control sobre la zona ocupada del Donbass, a Mariupol, qué sé yo, una central nuclear, Zaporilla y por supuesto Crimea. Mientras hay un alto al fuego y toda esa zona queda en una negociación que puede tomar de un año, 2 años, 10 años, 15 años, a, que puede tomar, digamos, todo eso. Entonces yo creo que acá hay una serie de elementos que es necesario considerar cuando hablamos, ¿no es cierto?, de esa guerra. Finalmente, y para poder digamos, avanzar, porque tenemos temas, tenemos a un diputado invitado para poder hablar sobre digamos, la elección de fiscal nacional y lo que ha pasado también con el paro de camionero, entre otras cosas. Estuvo de visita Pedro Castillo, el presidente de Perú, y esa visita nos deja en evidencia, primero, que el presidente Boris tiene un objetivo bastante claro en orden para poder impulsar la integración. Todavía falta que asuma Lula da Silva el próximo 1 de enero de 2023 en Brasil para ver si acaso hay agenda posible o viable, pero es evidente que en el caso con Perú, la situación interna peruana, la propia posición del Pedro Castillo es una posición débil, no solamente tiene una acusación de fiscalía, también mientras estaba en Chile se presentó otro recurso por parte de los parlamentarios para poder avanzar en lo que podría ser una pérdida de confianza que equivale a una acusación constitucional. Y esos elementos están presentes. Vamos a tener también en el día, digamos, este jueves, lamentablemente no vamos a poder comentarlo, el fallo de la Corte de la Haya respecto a la demanda que presentó Chile y después la contrademanda que presenta Bolivia contra Chile respecto a Ríos y Lala, que con seguridad va a ser un elemento interesante de poder conocer y de poder evaluar adecuadamente. Entonces tenemos todos esos elementos que hoy día están presentes en esta agenda. El presidente peruano también abordó el tema de la Alianza del Pacífico, donde recordemos que el Congreso peruano no le dio permiso a Pedro Castillo para ir a México, pero sí le dio permiso para venir a Chile, y donde digamos, Perú asume el liderazgo de la Alianza del Pacífico, donde está digamos, Chile, Perú, Colombia y México. Y esas reuniones se van a realizar digamos, en Perú.
Pero ¿es posible avanzar en eso mientras no haya acuerdo a nivel global? Bueno, eso probablemente son las cosas que será necesario resolver en un futuro próximo. Y sin ir más, digamos, dejemos hasta acá, digamos, todo este análisis. Efectivamente, digamos, el gobierno recibió una derrota o al menos un resultado inesperado, por decirlo en términos, yo diría, más diplomáticos. Y eso, sin lugar a dudas, constituye un problema en lo que era la selección hecha por el presidente Boric para su candidato, para fiscal nacional. No tuvo los votos, requería 33, solamente obtuvo 31. Bueno, para hablar de eso y varias otras cosas más que son de relevancia en nuestro escenario político, vamos, tenemos ya un amigo en la casa, el diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista, es diputado por el distrito 14º, si la memoria no me falla, digamos, de la región metropolitana. ¿Qué comuna, digamos, qué tal, Leo, qué comuna incluye el distrito que tú representas? ¿Cómo está Guillermo? Bueno, yo soy diputado por 14 comunas del sector sur de Santiago, uno de los Ok. sectores más complicados, donde se vive la desigualdad, tanto en el mundo urbano, y ahí está la provincia del Maipo, Ujú. San Bernardo, Buin, Paine, Tango, y el mundo rural, la provincia de Talagante y Melipilla, con 10 comunas ahí que tratan de ser considerados por las políticas públicas urbanas también. Digamos, cosa que no es fácil en un país centralizado, que no siempre se ve bien. Pero vayamos a terreno. Eh, ¿Qué significa la derrota del gobierno cuando el Senado, o sea, el Congreso finalmente, perdón, el Senado le rechaza la propuesta de fiscal nacional al presidente Boric? Bueno, es un resultado que era bastante posible. ¿Eh? Se fue decantando en los últimos días. Había muchas sombras respecto de la propuesta que había hecho el presidente Boric al Senado para nombrar un fiscal nacional. El nombre que en la partida, en la grilla partida, parecía como el que tenía más probabilidades, más posibilidades de ser aprobado por el Senado. Se suponía que gozaba con el respaldo de la oposición, era alguien, por así decirlo, que tenía más simpatía en ese sector y por lo tanto, si se alineaba al oficialismo, iba a conseguir con cierta facilidad los 2/3, que ¿Mm? es el quórum que exige la Constitución. Sin embargo, el proceso estuvo atravesado por opacidades, por debates muy duros, fue sometido a un verdadero escrutinio público muy severo en la propuesta de José Morales. Aparecieron trapitos al sol, algunos justos, otros injustos. Fue cuestionado el nombre de él a partir de causas que llevó en el pasado. Se le colocó el apodo del sepulturero de las causas importantes contra la corrupción política. Y bueno, ahí ya el desenlace era incierto y que se terminó de cantar con un rechazo por parte del Senado. Se obtuvieron solo 31 votos de 33 y por lo tanto el presidente va a tener que iniciar el camino de nuevo para hacer una segunda propuesta de fiscal nacional. Y ahí está el debate abierto, quién ganó, quién perdió, cuáles son las variables, cuáles son los aspectos que hay que considerar, por qué no se alineó el oficialismo, por qué no se alineó la oposición. Ya el debate está desatado en estos días, Guillermo. No, está desatado eso, sin lugar a duda, y eso, digamos, es al menos un revés para el gobierno, que deja en evidencia de que su capacidad de negociación o la forma de sacar los cálculos finalmente no contemplaron elementos de última hora que pudiesen haber variado. Era tan débil la mayoría que inicialmente se planteaba que no se pudo sostener, porque al final del día son tres senadores los que, en definitiva, al no asistir, pero al no avisar, pero mantienen el quórum y no se logra como lo que el gobierno quería. Hagamos ver esto, parece negociación así, digamos, tipo ajedrez, ¿no? A mí me parece que hay algunas claves que hay que considerar. Primero, que este país está a nivel del Parlamento y de las relaciones con el Ejecutivo, está altamente ingobernable. Hoy día Ya. es muy difícil conseguir que el Senado, la Cámara de Diputados, el Ejecutivo se pongan de acuerdo en más de 2/3. Parece que el quórum altísimo que tenía la Constitución del 80 de 2/3 ya se transformó en algo muy difícil de alcanzar. Es como alcanzar el Monte Everest. Muy pocos pueden llegar hasta ahí. Y tan es así que el quórum de la Constitución actual para modificarla completamente también se sustituyó.
era de 2/3 originalmente, y antes del plebiscito del 4 de septiembre, todas las normas constitucionales pueden ser modificadas por 4/7, Así lo es. que habla que nuestro sistema político le cuesta cada vez más ponerse de acuerdo en una quórum tan alto como 2/3. Y eso es un factor que hay que considerar. En lo particular, con mi equipo estamos preparando una propuesta de reforma al sistema de nombramiento de altas autoridades, que ¿Ya? precisamente baje los quórums. Si no se puede alcanzar 2/3 para modificar un artículo de la Constitución, los hechos están demostrando que también se hace casi improbable conseguir 2/3 para designar una autoridad como el fiscal nacional por 8 años. Yo creo que hay dos cosas que hay que ajustar ahí: uno, el quórum, y otra, también rebajar la cantidad de años. Y un tercer aspecto, darle más transparencia, darle mayor participación, escrutinio público al proceso de designación de un fiscal, que al final de cuentas nadie sabe muy bien cuáles son los debates subterráneos que anduvieron rondando en la opinión pública, en el Poder Judicial, que lo eligió con 17 votos junto con otro candidato, Valencia, algo Claro. inédito. Nadie sabe muy bien por qué algunos votaron a favor y otros en contra, y eso habla mal de nuestro sistema político, y eso hay que corregirlo. No, no, o sea, si lo que duda ahí se requiere una corrección. Espero que, digamos, la propuesta que tu equipo está preparando para nombrar implica, según te entiendo, bajar los quórum, establecer alternativas a la forma en que se buscan los candidatos, porque recordemos, el fiscal nacional, primero está el listado de candidatos, luego la Corte Suprema hace una lista corta, La y de esquina. esa lista, la quina famosa, ¿no es cierto? Y el presidente en ejercicio elige a uno de ellos para ser presentado como su candidato al Congreso, lo cual supone que tiene que haber coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Tiene que haber claridad respecto a lo que se quiere lograr en este nuevo objetivo fiscal nacional, pero a su vez también tiene que haber apoyo político transversal para poder lograr el quórum en el Senado, que es el definitorio. No obstante que de que la comisión lo haya aprobado, es el voto de todo el Senado el que dirime finalmente lo que es todo ello. Entonces, digamos, y el hecho de que tú señales que hay una ingobernabilidad en el sistema legislativo con respecto al propuesto del Ejecutivo, eso es mala noticia para el gobierno también en el futuro, porque vienen la reforma de seguridad, vienen el nuevo proceso constitucional, que en algún minuto va a llegar a la votación. Bueno, este es un fenómeno que no es exclusivo de Chile. En España llevan, entiendo que más de 2 años con las designaciones de jueces, de ministros del Tribunal Constitucional, que no se pueden realizar por falta de acuerdo. Se le denomina el bloqueo de la oposición a las designaciones institucionales. Mm. En Perú, ayer Bueno, mismo, se acaban de revocar las designaciones también de jueces por parte de la Cámara de Diputados, o de integrantes del Consejo del Poder Judicial. Es decir, hoy día la política está muy fragmentada, está muy dividida, los grupos pequeños con poca representatividad aprovechan estos espacios para mandar sus señales, y finalmente lo que hace es paralizar el funcionamiento de la sociedad. Hoy día tenemos un sistema político claramente atrofiado, opaco, poco transparente. Nadie fundamenta los votos, ni el Poder Judicial, de por qué eligió esta quina, cuáles son los factores que consideró para cada persona. El presidente de la República tampoco explicita muy bien cuáles son los planes que tiene, de qué manera y qué virtudes tiene su candidato. Y la ministra de Justicia estuvo 1 hora y media dando esta explicación en la Comisión de Constitución del Senado. Y finalmente la votación de ayer, que si bien fue clara en términos de no alcanzarse el quórum de 2/3, nadie sabe cuáles son los elementos que primaron para una decisión o la otra. mm. Por eso creo yo que le hace falta mucha más transparencia a este proceso de designación, y esperamos con una reforma aportar a la necesaria información que deben tener todos los chilenos para saber realmente por qué Chile sigue sin un fiscal nacional en los momentos que atraviesa la crisis más grande de seguridad pública. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí hay un tema, pero los temas de seguridad pública no solamente están enfocados en lo que es la designación de un fiscal y la función que se espera que realice para poder alinear a todos los poderes del Estado, las instituciones que generan las condiciones de seguridad, digamos, con un foco concreto. Y también en la semana se produjo el paro de camioneros. Y ahí también vimos lo mismo que tú dices, o sea, vale decir, una asociación de camioneros fragmentada, ¿ya? Que entre los que están en el norte, los que están en el sur, los que están en el centro, los que están en los puertos,
Y el gobierno se vio también enfrentado a una negociación difícil, porque ¿con quién negocia? Tienes que negociar parte por parte. Y recordemos que el tema de los camioneros no es menor, o sea, más allá de la carga histórica que tienen ellos dentro del proceso político chileno, que es una cosa, pero en la práctica basta que crucen un camión en la carretera para que corten el tránsito. O sea, es decir, no requieren una masividad para poder generar un impacto negativo en los términos de seguridad y también en términos económicos, porque como nuestro transporte y nuestro abastecimiento es básicamente terrestre. Bueno, eso habla también que la sociedad está también en una etapa de fragmentación. Un puñado de pocos cientos de camioneros a lo largo de todo el país, en 40 puntos, se permitieron durante 2 semanas prácticamente obstruir la circulación, el libre tránsito que tienen todos los chilenos por las carreteras y lograron paralizar en parte el país, ponerlo más lento y sin duda afectar el abastecimiento de supermercados, las exportaciones, paralizar la economía. Y un grupo pequeño que no es nuevo, tú lo dices, tiene un pasado que a través de todos los gobiernos de distintos signos políticos esperan el momento más preciso para poder levantar las banderas de sus demandas para su propio negocio, para obtener subsidios y ventajas tributarias, exenciones, rentas presuntas, subsidio al combustible fósil que utilizan y nuevamente se salieron con la suya, porque parece que se premia a los que deciden tomar acciones de fuerza. Mira, Guillermo, los socialistas estamos a favor de que todos los chilenos y chilenas y todo el mundo, las personas, tengan derecho a manifestarse, tengan derecho a reunirse y a pujar por sus propios intereses, a levantar sus banderas de identidad y conseguir mejor en la sociedad. Pero ese derecho a manifestación tiene un límite muy claro, que no es, por supuesto, atentar contra el resto de la convivencia de los chilenos. No pueden dañar la economía, especialmente en un momento de crisis, y eso es lo que hicieron. Algunos estudios dicen que la paralización que lograron los camineros del libre tránsito de mercadería a lo menos nos costó cerca de $1.000 millones a todos los chilenos, que se ve reflejado en la baja de las exportaciones que se hicieron en esa semana en los distintos puertos, la pérdida de las cadenas de frío de mercaderías perecibles que no pudieron ser trasladadas a sus puntos de destino. En fin, hubo una pérdida económica para todos los hogares chilenos en el momento que más necesitan ayuda y eso, por lo menos, de mi punto de vista, no se puede volver a repetir. Sí, no, ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, es decir, tiene que haber eh, canales que permitan establecer las demandas, generar una respuesta adecuada y oportuna del gobierno, pero claramente la idea de las protestas y generar este impacto negativo sobre la sociedad en un momento además que se percibe de crisis por todos es bastante complicado. Pero ahí hay un tema porque el gobierno finalmente ante la desesperación y la presión social finalmente opta por aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, a una ley que le falta modernización y actualización a todo evento, y que nuevamente nos encontramos con legislación que es del siglo pasado, y que no se ha actualizado adecuadamente, porque finalmente hoy día podríamos decir que la Ley de Seguridad Interior del Estado es perro que ladra, pero no muerde, porque en el fondo, claro, Es no, verdad. claro, no logra, o sea, si, digamos, cuando ya lo sacan como elemento de negociaciones porque se quiere presionar, pero ya no se le cree. Entonces, es necesario avanzar en una ley de seguridad interior distinta, más adecuada, o directamente ir por la otra vía que también es aumentar las sanciones. ¿Cómo lo ves tú por ahí? Bueno, la pregunta que uno se hace es qué herramientas tiene el Estado para enfrentar estos grupos de interés, como Mm. los dueños de camiones, los pequeños dueños de camiones, o este pequeño grupo de camioneros que decidió paralizar el país, que mañana pueden ser otros, pueden ser los pequeños industriales, pueden ser los grandes grupos económicos. ¿Qué herramientas tienen los gobiernos para defender el funcionamiento de la sociedad? Bueno, solo la Ley de Seguridad Interior del Estado que amenaza evidentemente con sanciones altas, se presentan querellas, se los detiene, se los lleva ante la justicia. Por lo menos los que ocurrió ahora, ninguno se mantuvo privado de libertad, lo cual confirma la tesis tuya de que el perro que ladra no muerde y que no tiene garras para poder realmente conseguir su propósito. Y finalmente, cuando se llega a un acuerdo, que en este caso le significó acceder a la demanda de este puñado de camioneros, por una suma increíble, cerca de $2.000 millones,
es lo que va a desembolsar el Estado, 2.000 millones de dólares que son de todos los chilenos, 2.000 millones de dólares que podrían servir para haber construido cerca de 500 jardines infantiles, cerca de 40 hospitales de mediana complejidad, para haber construido cerca de 60.000 viviendas con subsidio para todos los comités de llegado de Chile. Sin embargo, fueron transferidos como subsidios para el petróleo, que es uno de los combustibles fósiles más contaminantes del planeta. Y ante la ausencia de esas herramientas, cuando se llega a acuerdo, la primera medida de estos petitorios que hacen estos grupos de presión es que se retiren las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de sus dirigentes. Y cuando se retiran esas querellas quedan impunes. Desaparecen los procesos, se archivan, los que aparecían con medidas cautelares se levantan y se hace borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado. Por eso, Guillermo, nosotros creemos que este tipo de situaciones no pueden quedar impunes y presentamos un proyecto de ley, varios diputados socialistas, para que en esos casos las personas que obstruyen y paralizan la circulación del país a través de la interposición de camiones que restringen, limitan o impiden la circulación y el libre tránsito de todos, tengan una pena económica, una multa muy grande que puede llegar hasta las 100 UTMs. Es una multa que es proporcional al valor de sus mismos camiones, que valen como cerca de 100 millones de pesos. Y por lo tanto es justo que paguen ellos económicamente las infracciones, las faltas y también los delitos que han cometido, a lo menos con una multa que los disuada de volver a hacer este tipo de presión y chantaje a los gobiernos en el futuro. Ese es el sentido de un nuevo proyecto de ley que hemos presentado. ¿Ya? ¿Y eso va a contar con el apoyo del Ejecutivo o estamos todavía en conversaciones para lograrlo? Mire, el proyecto va a ser colocado en tabla ¿Ya? y vamos a buscar el apoyo del Ejecutivo, que yo no lo descartaría porque yo escuché a los ministros del gobierno Sebastián Piñera reclamar contra este puñado de camioneros que les sacaba beneficios desproporcionados a la actividad que ellos tienen. Este gobierno también ha reclamado lo mismo, en fin, todos los gobiernos. Así Ujú. que llegó el momento de cambiar la historia y tomar el toro por las astas y establecer sanciones que sean efectivamente disuasivas para que nadie se sienta con el derecho de atentar contra el funcionamiento de millones y millones de hogares chilenos como lo hicieron en las últimas 2 semanas. Sí. Bueno, yo recuerdo que nosotros grabamos este programa los días jueves en la mañana, ¿sí? Por lo tanto, estamos en este jueves 1 de diciembre, alguien grabando, para que usted sepa que cuando lo escuche el fin de semana, todo está hasta el día jueves. Eh, cómo está la salud del socialismo democrático en su relación con la prueba de dignidad? Un análisis que hizo Lucía Damer, quien estuvo en el segundo piso y tuvo que renunciar finalmente a la posición que tenía ahí como jefe de asesor del segundo piso, como a nivel presidencial, que hizo en el Centro de Estudios Públicos y que recoge, digamos, el ex ante, un newsletter con noticias que me llega en la mañana y en la tarde, da cuenta de que ella, digamos, identifica, por supuesto no critica al gobierno, se cuida mucho de eso, pero identifica tres almas en el gobierno: la de socialismo democrático, ya con un partido socialista que es el eje finalmente, porque el PPD digamos, está en un proceso de reconfiguración, qué sé yo, digamos, y por otro lado una prueba de dignidad, pero separa ella al Partido Comunista. ¿Es tan cierto eso? Digamos, porque pareciera ser que a prueba de dignidad se va quedando también con divisiones internas. El Partido Comunista mantiene, digamos, su solidez, que ha sido tradicional por décadas, ¿ya? Y el otro pueblo más fuerte es el socialismo democrático. ¿Cómo está el Partido Socialista? Considerando, y veo que estás en la sede del Partido Socialista además esta mañana. Sí, bueno, tiene razón Lucía Damer. Efectivamente, la alianza de gobierno, que es donde se sustenta el apoyo político, social y electoral del gobierno de Gabriel Boric, tiene varias miradas, tiene varios pilares, varios ejes que son distintos. Yo creo que todos confluimos en una alianza de gobierno y aspiramos a darle un soporte a este gobierno para que permita terminar su mandato y cumplir con su programa, que es lo que nos une a todos. Cumplir el programa de Gabriel Boric, mejorar la vida de todos los chilenos, hacer las transformaciones que prometimos. Eso es lo que nos une a todos los grupos. Pero al interior, claro, uno va desgranando y producto de cómo se gestó la candidatura de Gabriel Boric, que partió con una prueba de dignidad y una primaria con el Partido Comunista, la integración posterior del socialismo democrático habla de que no todos pensamos lo mismo, no somos un regimiento,
no hay dogma compartido, sino más bien una asociación para poder lograr transformar la sociedad desde el gobierno con Gabriel Boric. Pero el Partido Comunista es un partido tradicional, que tiene cerca de 100 años de historia, muy disciplinado, tienen una sola voz, tienen algunas experiencias, tienen importante experiencia en cargos públicos. La mejor ministra que tienen es la ministra Yanez Jara, a mi gusto, o también Camila Vallejo, que están haciendo un gran aporte al gobierno con una mirada transversal. Socialismo democrático, Partido Socialista, que es el partido más fuerte en este eje. Llevamos 80 años en la democracia, eligiendo a nuestros representantes, mandatarios, gobernando el país, las regiones, las comunas, aumentando los derechos y libertades de las personas, produciendo cambios sociales. No hay ningún cambio en beneficio de la gente, ni libertad de las personas que no llegue a la firma de los socialistas, y eso nos llena de orgullo. Y está este grupo de Frente Amplio, que también forma parte de la Prueba de Dignidad, que son grupos nuevos que no tienen experiencia en el gobierno, tienen mucha fuerza electoral, ellos fueron la base del triunfo de Gabriel Boric y eso se les reconoce, y de esta amalgama de grupos distintos, diversos, a veces hasta algo caóticos y anárquicos al interior del gobierno, se está fundando una alianza que esperamos que mejore de verdad la vida de la gente. No, ojalá sea así. Yo, desde el punto de vista de análisis, te digo de que todo parece indicar de que la negociación final o más consistente o con mayor peso va a ser la que haga socialismo democrático con el Partido Comunista, dada la fragmentación y la división interna que hay en la Prueba de Dignidad. Yo creo que ahí hay todo un proceso que se está recién construyendo y que va a ser muy decisivo para el año 2023-2024. Así que donde está, entre otros temas, el tema de la Constitución. ¿Cómo ves eso? La nueva Constitución es evidente de que se requiere, yo creo que es evidente además que hay un acuerdo en algo esencial. Cualquiera sea el mecanismo, tiene que haber plebiscito de salida. O sea, creo que ahí hay un tema. Pero ¿cómo se ve el tema? Bueno, en eso estamos ahora en la mañana, en el Partido ¿Ya? Socialista de temprano, buscando fórmulas para poder darle un camino de salida a esta crisis constituyente. Ya. El 4 de septiembre el pueblo habló y habló muy fuerte y no quiso y rechazó la propuesta que hicieron la Convención Constitucional. Las razones son múltiples y más allá de compartirlas, muchas de ellas, a pesar de que yo estuve por el apruebo, Ya. lo que hay que hacer es acatar el veredicto popular. Y acatar el veredicto popular no significa quedarnos con la constitución de la dictadura ad eternum, sino más bien hacer otra propuesta a la ciudadanía para que podamos resolver el dilema constitucional que tiene a Chile siempre mirando hacia atrás, siempre mirando hacia el pasado, mirando hacia la constitución del 80, a los principios de esta constitución vigente que son los de Jaime Guzmán. Chile necesita liberarse de esa atadura y mirar hacia el futuro, mirar hacia el siglo XXI, a los desafíos que tenemos por delante, y eso se hace evidentemente de mejor manera con una nueva constitución nacida en democracia, compartida por todos los chilenos, donde esté lo que nos une y no lo que nos divide. Y en eso estamos abocados. Yo diría que estamos en la etapa final de un proceso de negociación que ha sido excesivamente dilatado, y yo tengo la esperanza de que aquí a 2 semanas el presidente anuncie un camino constituyente sensato, claro, que ponga por delante en la centralidad lo que comparten los chilenos, la unión de los chilenos y no la división. Y yo creo que no estamos tan lejos de ese resultado. ¿Sí? Leo, sé que tienes que ir a una reunión, pero no puedo dejar de preguntarte cómo, porque tú eres una persona que ha estado permanentemente preocupado por el tema de seguridad. ¿Qué opinión te merece, digamos, el intempestivo ingreso de más de 100 personas por el paso habilitado de Chacayuta, pero además otras tantas decenas de personas por los alrededores de Chacayuta en el norte de Chile, digamos, el martes pasado? O sea, pareciera ser, o sea, eso claramente no es espontáneo, digamos, como no hacer que a 200 personas se le ocurrió desde Perú, oye, vamos a cruzar hacia Arica. Mm. O sea, ¿qué opinión te merece? Porque pareciera ser que esto no va a ser lo primero que va a pasar, el primer grupo que va a hacer lo mismo, presionando justamente al ingreso a Chile. Bueno, se enciende una luz roja de alerta, una más Entonces, de que deja en evidencia la vulnerabilidad que tiene nuestra frontera. Mire, un país soberano se demuestra esa calidad, esa fortaleza institucional cuando es capaz de controlar sus fronteras. Logra decidir, este propio país logra decidir quiénes entran y quiénes salen, y no las turbas que
concertados o no, deciden simplemente saltarse todos los controles. Chile necesita dar una respuesta a estos grupos que intentan vulnerar nuestra frontera, estableciendo una policía fronteriza que sea capaz de contener y disuadir a cualquier grupo de inmigrantes que con o sin razón intenten entrar a Chile. A Chile se entra de manera ordenada, se entra de manera regular, cumpliendo los requisitos legales, no como una turba que simplemente se salta la fila. Eso no lo podemos aceptar y tiene el gobierno todo nuestro respaldo para establecer los debidos controles policiales y democráticos que impidan que estos grupos de presión, muchos de ellos probablemente están asociados a mafias del contrabando, a mafias del narcotráfico, que intentan sin duda entrar a la negra a nuestro país y eso es una situación que no podemos aceptar de ninguna manera. Sí, no, definitivamente, y eso significa actualizar el otro tema migratorio, hay definiciones que están pendientes ahí, porque finalmente esas personas ingresan, algunas son reconducidas, pero son solamente algunas, reconducidas significa que son de vuelta a Perú, hay temas con Perú, entraba la reciente visita de Pedro Castillo, como desconozco si se habrá estado en la agenda del presidente Castillo, presidente Boris, o reconducido a Bolivia, que también hay acuerdo con ello, pero sucede que tanto Perú como Bolivia pueden decidir no recibir a los reconducidos. Y por lo tanto es una presión que queda a nuestro sistema porque son personas que requieren atención médica, alimentación, donde dormir, en fin, una serie de cosas. Entonces, digamos, eso amerita, o sea, y la alerta roja es porque no solamente por la cantidad de migrantes, sino también por lo que significa para el Estado de Chile darle ese piso mínimo, pero que también se lo resta a otros chilenos. Así es, la Chile no puede renunciar a tener una migración ordenada y regular. Y Y son los chilenos los que definen quiénes pueden entrar a nuestro país, qué migrantes pueden buscar oportunidades acá de estudio, de trabajo, en fin, de aporte a la convivencia nacional. Y no lo deciden estas turbas probablemente animadas con propósitos delincuenciales. sí, no, definitivamente. Leo Ramos Soto, digamos, diputado por el distrito 14 en la zona sur de la región metropolitana, donde se mezcla lo urbano y lo rural. Muchas gracias por tu gentileza, de que estaremos conversando ya prontamente. Bueno, y hay varios temas que nos van a convocar sin lugar a dudas dentro de todo lo que hemos ya conversado hoy día. Bueno, gracias a ti, Guillermo, por este contacto y que tengan buen fin de semana. Chao. Muchas gracias, Leo. Chao, chao. Y a usted que nos sigue, digamos, semana a semana, bueno, aproveche todo esto para poder conversar, dialogar con su familia, sus amigos, digamos, con sus redes en realidad, porque necesitamos dialogar, se requiere un diálogo, acostumbrarnos a eso, porque es así como se fortalece nuestro sistema democrático, desde la base, con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que por lo tanto le agradecemos, su sintonía, le agradecemos que nos siga a través de todo lo que es Mundo TV, la señal de Cable Mundo que va de Valparaíso a Yanquihue, quizás donde nos está viendo usted, o en regiones, estamos en como Telecauquenia, en Ublevisión, o en otras plataformas de cable que están justamente en su territorio. Y por supuesto, aquello un saludo muy cariñoso y afectuoso a todos los oyentes en Radio Unión en Concepción, y por supuesto a todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, ¿no es cierto? Y Twitter. Así que denle un like apenas usted pueda. Nos vemos la próxima semana, que esté muy bien.